hoy como nunca antes, estén atentos, muy atentos a la enseñanza de la palabra. Me gustaría pedirles el favor de olvidarse de cualquier preocupación que tengan y concentrarse única y exclusivamente en lo que Dios tiene para ustedes. Colóquense de pies, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, tú que conoces la mente, el corazón, y como dice el Salmo, aún la palabra no está en nuestra boca y ya tú lo sabes todo. Así que tú conoces a cada quien, cómo hemos venido, cómo estamos, qué hay en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en toda nuestra existencia. Te ruego, por favor, Señor, que tú, que verdaderamente nos amas y has demostrado que nos amas, derrames más de tu amor en la vida de cada una de las personas que estamos aquí. Oramos también por cada una de las personas que nos ven, nos escuchan a través de la internet y suplicamos a ti que por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, ministres tu vida, nuestras vidas, tú mismo en persona. Trátanos tú, Señor, a nosotros, como tú quieres, como tú lo has establecido. Y oramos con acción de gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense. No se deje distraer de nada ni de nadie. Todos los creyentes, sin ninguna excepción, pero muy especialmente los pastores y los líderes de las diferentes iglesias, lamentablemente hemos vivido tiempos de soledad, momentos de tentaciones, dificultades espirituales, luchas a nivel de parejas, muchas dificultades con los hijos, con mucho tipo de personas. Hemos tenido dificultades en la iglesia, con los líderes, con familiares, amigos, compañeros. Pero sobre todo, con alguna frecuencia o regularmente pasamos por momentos de sequedad espiritual. Muchas veces no tenemos tiempo para orar. Quisiéramos orar, pero no lo hacemos. A veces no hay tiempo para meditar la palabra. Leemos de carrera, pero no meditamos, no estudiamos la palabra. Y menos para tener una comunión íntima con Dios, lo que convierte nuestra vida en una vida religiosa, de legalismo, y empeora nuestra situación. ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido más como siervos que como hijos de Dios. Nos hemos ocupado más en hacer, en servir, en llevar a cabo
proyectos y todas las demás cosas que no son malos, que son buenos, pero nunca, o mejor dicho, la mayoría de las veces no nos dedicamos a disfrutar a Dios como nuestro Padre. No tenemos esa intimidad con Dios. Hay una intimidad más de tipo religioso, que eso nos engaña y no nos produce ningún beneficio. Pensando en toda esa serie de situaciones que se dan en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, y orando por todo esto, Dios ha venido hablando por su palabra y dándonos respuestas. En consecuencia, hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado En Cristo no eres tú solo. En Cristo no eres solo tú, no estás solo. Eso no es una respuesta filosófica ni psicológica. Eso es exactamente la respuesta de Dios. Tú necesitas conocer, creer, aceptar, apropiarte, vivir de una verdad declarada por Dios. No es un invento mío, no es una interpretación mía, es una verdad declarada por la palabra. Que todo hombre y toda mujer en Cristo Jesús no está solo, no es solo. En Cristo Jesús no eres solo tú, no estás solo, no estás sola. ¿Sabes realmente por qué no lo estás? Porque la palabra de Dios así lo asegura. Y quiero que vayamos poco a poco entrando de lo poco a lo más. En el instante cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, cuando la sangre del Cordero de Dios quitó tu pecado, tu maldad, tu iniquidad, cuando fuiste reconciliado con Dios a través del arrepentimiento de tus pecados, de la aceptación personal del Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, en ese mismo instante Dios hizo una obra gloriosa que muchos de nosotros sabemos, pero que con frecuencia pasamos por alto. En ese instante, Dios te constituyó a ti en un templo viviente, en un templo donde el Espíritu Santo reside, vive. Y eso lo sabemos, pero no lo tomamos en cuenta. Tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, envió su Espíritu a vivir en ti, a vivir en mí. No nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Nos llenó en nuestro espíritu y en nuestro corazón con su Espíritu para que podamos vivir una vida de comunión diaria con Él, hasta cuando el Señor Jesucristo regrese o hasta cuando a cada uno le corresponda partir de esta vida a la otra. ¿Qué nos enseña eso que estoy diciendo? Nos enseña que un hijo o una hija de Dios, nacido de Dios, ya no es uno solo, sino dos. Ya tú no eres solo como hijo de Dios en Cristo Jesús. Ahora es el Espíritu Santo y tú. Ahora soy el Espíritu Santo y yo. Ya no soy solo. Ahora somos dos.
para vivir en armonía las 24 horas del día, en donde quiera que esté, frente a cualquier circunstancia. No es una cosa para vestírmela ahora y luego quitármela, hacerlo de un modo ahora y de otro modo luego. No, es algo que no depende de ti, no depende de mí, sino que ya Dios lo ha establecido así. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado: ya no estoy solo. Dile: ahora somos el Espíritu Santo y yo. Comienza a confesarlo, comienza a creerlo. Si verdaderamente eres convertido, si verdaderamente has nacido de nuevo. Dios ha establecido que su Espíritu Santo viva en nosotros, siendo Él la autoridad, el guía de cada hijo de Dios, el que nos guía a toda la verdad. Esto demanda de una comunión íntima y personal, de tú a tú, de espíritu a espíritu, de la presencia del Espíritu en mi vida, diariamente. Esta presencia del Espíritu Santo no depende de nosotros, porque ya Dios lo ha hecho, en el sentido de establecerlo, en el sentido de que haya acontecido, pero sí depende de nosotros en el sentido de creerlo, de aceptarlo y de sujetarnos a Él. Por eso necesitamos cultivar por la fe lo que la palabra de Dios dice al respecto. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Es la verdad de Dios, y muy especialmente con relación a este tema que hoy estamos tratando. Esa es una verdad que no podemos discutir, que tenemos que aceptar por la fe y vivirla. Y el propósito de Dios es que la vivamos, porque Él no nos ha dejado huérfanos. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Es una acción de fe continua, de una relación personal de todos los días, hasta cuando veamos los frutos de esa relación, de esa presencia. ¿Cómo les parece? ¿Están a la expectativa? ¿Quieren saberlo más? ¿Quieren conocer lo que la Biblia dice al respecto? Esto es una excelente noticia, mis hermanos. Somos dos y no uno. El Espíritu Santo y yo. El Espíritu Santo y tú. Todo lo que tengo que hacer después de ser cristiano, después de ser creyente, después de ser convertido, después de haber nacido de nuevo, todo lo que tengo que hacer es creerlo. Así de sencillo, creerlo. No depende de si lo siento o no lo siento. Depende de creerlo. Creerle a Dios, creer su palabra, como su palabra lo afirma, como su palabra lo dice. Es creer en la palabra del Señor. No en cualquier predicador, sino en la palabra de Dios. Dios no miente. Lo que Dios dice es así. Y lo que Dios ha hecho ya está hecho. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Dios ha hecho ya está hecho. No es que lo va a hacer, está hecho y Dios no cambia. Su palabra es la verdad. Y lo que dice en su palabra hay que creerlo, hay que aceptarlo. ¿Y sabes qué? Tú y yo muchas veces hemos pretendido vivir la vida cristiana a nuestra manera, como nos parece a nosotros. Pero la vida cristiana verdadera se vive por el Espíritu Santo de Dios.
Sin esa comunión, sin esa intimidad, sin esa intervención del Espíritu Santo, es imposible vivir una vida cristiana como le agrade a Dios. Déjenme decirles algo acerca del Espíritu Santo de una manera rápida. Cuando tú abres la Biblia y la estudias desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fijándote en el Espíritu Santo revelado en la Biblia, tienes que aceptar que hay una gran y única verdad acerca del Espíritu Santo. El Espíritu es el eterno Espíritu de Dios. Es Dios mismo. Es Dios eternamente Dios. Y esta verdad no cambia. Es la misma tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por los siglos de los siglos. Él es el Espíritu Santo, el guía supremo, el guía personal de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Déjame decírtelo de esta manera. Cuando tú naciste en el hogar donde naciste, perteneces a esa familia donde naciste, a ese padre, a esa madre, en esta tierra, en este mundo. Pero cuando tú naces en el reino de los cielos que Cristo trajo a este mundo, perteneces a la familia de Dios. Te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. Dios es tu Padre y Dios cuida de ti y no te abandona y no te deja solo y no te deja como huérfano. Él da de su propio espíritu para residir en tu vida. Y eso es glorioso y esa es una verdad sublime. Pero si esa verdad la seguimos ignorando, la seguimos pasando por alto, vamos a vivir como hombres y mujeres simplemente naturales, pero no espirituales. Y nosotros ahora pertenecemos a un reino espiritual poderoso, glorioso, como la familia de Dios. Por eso debemos tomarlo muy en cuenta. Dos inseparables, somos totalmente inseparables, el Espíritu Santo y yo. Y me gustaría que lo tomes muy en cuenta. Vamos a leer varias citas bíblicas, pero vamos a leer una en particular en varias versiones de la Biblia. Así que abra sus Biblias. En Gálatas 4:6. Abra sus Biblias, porque a partir de este momento la palabra va a penetrar a tus ojos, a tu mente, a tu corazón, y tú tendrás que definir si la crees o no la crees. ¿De acuerdo? Así que abre tus ojos, abre tu corazón, abre tu Biblia y lee conmigo. Gálatas 4:6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente primero. Y dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. La versión, la Biblia de las Américas dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. La Reina Valera del 60: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La traducción del lenguaje actual dice, oigan cómo dice: ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido Padre. Si ustedes leyeron con cuidado,
van a notar que hay una condición para que el Espíritu Santo de Dios more en un hombre, en una mujer. ¿Cuál es esa condición? Ser hijo, ¿verdad? Ser hijo. A nosotros desde niños nos enseñaron que todos somos hijos de Dios. Esa es una verdad a medias. Sí somos hijos de Dios porque Él es el creador de todos, pero ser hijos nacidos de Dios es diferente. Y solo se nace de Dios por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por su muerte y su resurrección. Por su muerte nuestros pecados son quitados y por su resurrección somos justificados para tener paz con Dios. Una vez que somos nacidos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, el Padre, el primer regalo y el más grande de todos los regalos que nos da, no es una cosa, es una persona, al Espíritu Santo para morar en nosotros. Ese es el regalo que el Padre me ha dado a mí, ese es el regalo que Dios el Padre te ha dado a ti. Nuestro Padre nos ha dado su Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es Dios que está en nosotros. El Espíritu Santo es de naturaleza divina, santa y poderosa. Y esa naturaleza viene a residir en mí para que yo, como hijo de Dios, nacido de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, participe de la naturaleza misma de Dios. ¿No te parece eso glorioso? Tú eres participante de la naturaleza santa y pura de Dios por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero va mucho más allá, no es simplemente el hecho de que esté allí, sino que Él es vivo, es poderoso, es alguien que está en mí para actuar, comenzando con transformar mi vida. Lo primero, la meta principal del Espíritu Santo es transformar mi vida a la imagen misma del Señor Jesucristo. Otra de las obras del Espíritu Santo es fortalecerme, consolarme, llenarme de su gracia y de su amor, hacerme partícipe de todo lo bueno que Dios ha dispuesto para mí aquí en la tierra. Y otra de las obras del Espíritu Santo es cuidar de mí, para que un día cuando Cristo venga, entonces entregarme en las manos de Jesús. Pero si muero antes de su venida, Él me va a cuidar hasta ese momento también. Esa es obra del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero tiene que ser en armonía. La Biblia dice, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Ayúdenme. ¿Podrán dos vivir y andar y hacer las cosas bien hechas si no están de acuerdo? Ese es el problema. Nosotros los cristianos difícilmente vivimos en armonía con el Espíritu Santo, no vivimos de acuerdo con Él. Y hoy vamos a aprender precisamente a creer y a depender del Espíritu de Dios en armonía, de común acuerdo, conviviendo las 24 horas. Ahora tengo una pregunta. ¿Con base en qué el apóstol Pablo asegura eso que hemos leído en Gálatas 4:6? Y yo tengo dos respuestas que he encontrado en la Biblia. La primera es que el Espíritu Santo se la reveló. Y se la reveló con base bíblica, con base en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio esa promesa. Les pido que busquen en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos
16 al 17. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saberlo? Bueno, busquen en sus Biblias. Juan 14, 16 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, otro consolador, dice otra escritura, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Quién dijo esas palabras? El mismo Hijo de Dios aquí en la tierra, el Señor Jesucristo. Eso fue lo que dijo y eso es lo que habría de suceder. A Pablo le fue revelado esta verdad y con base en esta verdad, Pablo dice que en el mismo instante en el que tú recibes a Cristo y eres convertido en un hijo de Dios, Dios el Padre cumple con lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo está siempre y para siempre pero también dentro de ti. No dicen nada, no dicen gloria a Dios, aleluya. Así que con base en esa promesa, Pablo asegura lo que ya hemos dicho y hemos leído en Gálatas 4:6. Pero no solo Pablo lo dijo, también Pedro lo dice en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando estaba predicando bajo el poder del Espíritu Santo y la gente comenzó a sentir algo profundo en su ser y le preguntaron: varones, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? Pedro les responde. Oigan lo que Pedro les dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y luego en esta traducción dice: entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Es el primer mensaje cristiano, evangélico, evangelístico que aparece ahora en la iglesia a través de Pedro. Hombre lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra. Y cuando llega al punto de definir lo que el hombre tiene que hacer, entonces le dice: tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse, tienen que convertirse a Dios. Y cuando hagan eso, entonces recibirán el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Reciben el perdón primero, la reconciliación, la paz con Dios, y enseguida entra a tu vida el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Pedro también, con base en lo que Jesús ya había enseñado. Pablo, explicando esta doctrina y estas verdades, lo dice de otra manera. En 1 Corintios capítulo 6, los versículos 19 al 20, también en la traducción viviente. Quiero que observen la preocupación de Pablo y también la certeza con la que Pablo habla. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio.
Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Miren ustedes la certeza, el poder con el que Pablo habla. Escribe esta carta y les dice, lo voy a decir en mis propias palabras: hermanos míos, yo no quiero que ustedes sigan ignorando que ustedes son templos del Espíritu Santo. No ignoren más eso. No les conviene a ustedes ignorar eso. Y no solo son templos, sino que el Espíritu Santo está en ustedes porque Dios se lo ha dado. Pero aparte de eso, declara entonces: y yo he dado mi espíritu no solo porque son mis hijos, sino porque yo los compré a ustedes con un alto precio. Ustedes son míos. Ya ustedes no son de ustedes, ahora son míos. Y como son míos, yo los convierto en mi casa, en el lugar donde voy a residir o donde resido, donde vivo. Así que tú, Luis Sánchez, no eres tuyo. Yo te compré y ahora, como te compré para vivir en ti por medio de mi espíritu. ¿Cuántos quieren creer eso? Y eso es lo máximo que puede acontecerle a un hijo de Dios, creerlo, porque ya es un hecho. No es que va a ser, es que es un hecho. No es que va a venir, no es que va a vivir, es que ya vive, es que ya está en ti. Si verdaderamente has nacido de nuevo. En otra versión dice, el mismo texto: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Señores, el Espíritu Santo no es una cosa, no es un poder, no es una influencia, no es solo un soplo. Todas esas son manifestaciones con los cuales se les conoce. El Espíritu Santo es una persona y sobre todo es Dios. Y si ahora Dios es el dueño mío, el Espíritu Santo ha venido a mí, óyeme, como el sello puesto sobre la propiedad de Dios. Es un sello que ha sido colocado sobre la propiedad de Dios. Pero no es una cosa, es una persona. Y Él está en mí, óyeme, para garantizar mi salvación, para garantizar mi encuentro con Jesucristo, mi entrada al reino de Dios por los siglos de los siglos, para guiarme, para ser mi autoridad, para que Él tome siempre las iniciativas y para que yo esté siempre sujeto a Él. Para eso está el Espíritu de Dios. Es la certeza, la seguridad en mi vida. Esto llevó al apóstol Pablo a declarar otra verdad contundente para la vida del creyente. Y esa otra verdad se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y la voy a leer en 4 diferentes versiones. La primera versión que vamos a utilizar es la Nueva Versión Internacional. Gálatas 5:16. Como resumen de todo esto, mire lo que nos dice Pablo. Así que les digo, vivan
por el Espíritu. ¿Qué es lo que dice Pablo? Me lo dicen en voz alta. ¿Qué dice Pablo en 3 palabras? 4 palabritas, ¿verdad? Vivan por el Espíritu Santo. 5 palabras. Vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que se nos enseña? Que tenemos que vivir por... No es vivir por mi opinión, no es vivir por mi fuerza, no es vivir como a mí me parece. Si van a vivir la vida cristiana, vívanla por el Espíritu. Y continúa diciendo, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En la Biblia de las Américas dice, digo pues, andad por el Espíritu. Andad, primero vivir, ahora andar, es caminar, actuar por el Espíritu. Todo lo que hagas, hazlo por el Espíritu. Vive y anda por el Espíritu. Si somos honestos, tenemos que reconocer, eso es lo que vivimos. Ayúdenme, eso es lo que nosotros vivimos, eso es lo que tú vives diariamente. ¿Diariamente vives por el Espíritu? Entonces, si tú y yo no estamos viviendo por el Espíritu, ni andando por el Espíritu, entonces estamos viviendo por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad y por nosotros mismos. Y así actuamos por nosotros mismos. Pero recuerden una cosa, ahora yo soy una propiedad privada de Dios, no para hacer lo que yo quiero, sino lo que Él ya ha establecido en su palabra. Y tú también. Dios es demasiado bueno con nosotros. Dios quiere sacarnos de esa pasividad, de la rutina, de una vida derrotada, de la soledad, de una vida de pecado, de una vida en la que no le agradamos a Él. Dios ha invertido la vida de su Hijo Jesucristo para que tengamos una vida conforme a la imagen de Jesús. Pero yo no lo puedo lograr porque ya Él lo hizo y ahora me ha dado su Espíritu para que sí lo pueda lograr. El Espíritu en mí. Dios es bueno, ¿no les parece? Demasiado bueno con nosotros. En la traducción del lenguaje actual dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Vaya, qué cosa más hermosa. Me gusta esa traducción. ¿La quieren escuchar de nuevo? ¿Qué es lo que dice? Óiganla con mucho cuidado. Obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Obviamente, respondamos a esta pregunta. ¿Por qué hacemos lo malo? Contéstenme. Porque no obedecemos al Espíritu. Porque no vivimos por el Espíritu. Porque no andamos por el Espíritu. Pero si andamos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu y obedecemos al Espíritu, al Espíritu Santo, ¿qué terminamos haciendo? Haciendo lo bueno, lo que le agrada a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que está demostrado que para poder vivir conforme a la voluntad de Dios es indispensable vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Está demostrado, eso es un hecho. No hay otra forma, no hay otro método, no existe ninguna otra cosa, solo existe una decisión de Dios. Si quieres vivir para mí, vive por el Espíritu. Si quieres agradarme, vive por el Espíritu. Si quieres tomar las mejores decisiones, vive por el Espíritu. Si quieres vivir en santidad, vive por el Espíritu, anda por el Espíritu, deja que el Espíritu Santo te guíe. De otra manera, eres tú y no yo. Esta otra versión dice, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu y de esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Vamos a entrar ya a la parte final y quiero que me presten mucha atención. Dios es demasiado poderoso, glorioso, sabio. Y todo lo que hace conforme a los designios de su voluntad, lo hace perfecto y entendiendo lo que hace. No hace nada al azar y lo sabe todo de antemano. Así que Dios sabía perfectamente que tú y yo no podemos vivir una vida sujeta a Él, obedeciéndole en todo y agradándole en todo, a menos que fuera por el Espíritu Santo. Por eso Dios hizo lo siguiente, prometió a través del profeta lo siguiente. En Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, los versículos 26 al 27, en la Nueva Traducción Viviente. No se deje quitar esta bendición, que es grande, es una excelente noticia. Mire lo que dice. La profecía, lo que Dios habría de hacer, pero que ya está hecho, que ya lo hizo, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Cómo? Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo pensé que iban a decir ahí: gloria a Dios, ya tengo la victoria. ¿No les parece una victoria grande? Vamos a leer de nuevo. Vean cuidadosamente cada palabra que aquí estamos leyendo. Les daré un corazón nuevo, y es lo que ha hecho el Señor. Tenemos un corazón nuevo. Y les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso es una nueva vida. Les quitaré ese terco corazón de piedra. Eso también lo ha hecho ya el Señor. Y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Cómo lo hace? Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que puedan seguir mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo les pregunto, y deseo que me respondan: ¿podrá alguien de ustedes que está allí sentado obedecer la palabra de Dios sin el Espíritu Santo? Contéstenme, ¿podrá hacerlo? ¿Podrá hacerlo? Así que, ¿qué necesitamos? ¿A quién necesitamos? ¿Qué es lo que realmente y en forma urgente necesitamos para poder ser obedientes? ¿Entiende usted por qué somos desobedientes diariamente a la palabra de Dios? Porque no estamos viviendo en armonía, de común acuerdo con el Espíritu de Dios. Pero Dios nos ha reunido hoy aquí para decirnos lo que Él ya ha establecido y lo que es la verdad, y darnos luz y entendimiento, iluminarnos. Por eso dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy, haciéndonos entender, enseñándonos el camino por donde debemos andar. ¿Les quedó claro, amados? Me imagino que han subrayado ya ese versículo, ¿verdad? Recientemente hicimos un estudio en 7 entregas acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y fue interesante para mí que el estudio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, de sus obras, de sus acciones, culmina con las palabras de Zacarías 4:6. Vamos a leerlo también. Zacarías 4:6 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu,
dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él dice que no es por el poder, no es por la fuerza, no es por nada nuestro, es solo por el Espíritu Santo de Dios. Y así termina la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que tú no puedes ignorar, que tú no puedes pasar por alto. Por mucho que quieras hacerlo para bien, para la gloria de Dios, para comportarte bien, para hacer todo, siempre serás derrotado, porque tú no puedes hacerlo. El único que puede ayudarte para hacer una vida nueva, completamente transformada en palabras, pensamientos, acciones y todo, es el Espíritu Santo. Y ahí está muy claro. En otra versión dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. Hay una advertencia en la palabra que también me gustaría que, si les gusta subrayarla, subrayen. Y esa advertencia se encuentra en Isaías 30, versículo 1. Isaías 30, versículo 1. Es una advertencia bien seria. Y el Señor, que es sabio y poderoso y lo conoce todo, sabe que ese es el problema de nosotros. Entonces por eso nos hace la advertencia. Mire lo que dice. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. ¿Están listos ya? ¿Qué aflicción les espera a los hijos rebeldes?, dice el Señor. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes?, dice el Señor. Observen, los llama mis hijos, pero le añade el calificativo de ¿mis hijos qué? Rebeldes. ¿Qué aflicción? ¿Qué les espera? ¿Cuál es el futuro de los hijos rebeldes, de los hijos de Dios rebeldes? Ustedes demuestran su rebeldía. ¿Cómo? Haciendo planes contrarios a los míos. ¿Cómo demostramos la rebeldía del corazón y la dureza del corazón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Planes, ¿qué? Contrarios a los de Dios. Es decir, no vivimos en armonía, no estamos de acuerdo. Él está por un lado y yo estoy por otro lado. Y esa advertencia es poderosa. Les dice: ustedes, mis hijos rebeldes. ¿Cuántos quieren ese calificativo? No dicen nada. ¿Y sabe por qué no dicen nada? Porque ya lo tienen. Por ser rebelde, por ser desobediente, es una rebeldía. Entonces vamos a salir de ello. ¿No les gustaría salir de ello? Bueno, hacen planes contrarios a los míos y hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. Palabra de Dios, ¿verdad que sí? Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. A ver, señores, ustedes han oído predicadores hablando de que hay que soñar, sueña. ¿Los han oído? Y han leído eso, ¿verdad? Y también nos han dicho: ¿cuál es tu proyecto de vida? Tienes que tener un proyecto de vida. Haz tu proyecto de vida. Hermanos, no necesitamos soñar. No necesitamos hacer proyectos de vida. Déjeme decirle por qué. Porque ya Dios ha dicho lo que somos y lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Porque Dios ha establecido la clase de vida que debemos vivir. El proyecto de Dios ya está determinado.
En vez de ocupar tiempo para planificar un proyecto de vida, busque y dedique tiempo a buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere para su vida, qué es lo que Dios ha establecido para su vida, cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y entonces el Espíritu Santo le va a ayudar a sacar adelante lo que Él ha dispuesto. No podemos vivir los dos si no estamos de acuerdo, en armonía, en intimidad, en el que Él tiene la autoridad y el señorío. Porque Él es el que guía, Él es el director, no soy yo, es Él. Vamos a entrar a cambiar muchas cosas que nos han enseñado mal y vamos a corregirlas con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Para andar por ese camino, el Señor ha dado una promesa tan grande a mi vida y a esta iglesia que yo jamás olvidaré y que todos los días la voy a estar diciendo. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen discernimiento. Y Dios nos está mostrando día tras día lo que es su voluntad. Hay algo que tampoco puedo pasar por alto y que deseo que sinceramente se quede en sus corazones. Dios el Padre le hizo una promesa al Mesías, al Cristo que habría de venir. En Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Más que una promesa, es una determinación del Padre. ¿Cómo sería la vida del Mesías, hombre aquí en la tierra, el Hijo de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo se desarrollaría esa vida y el ministerio que habría de hacer? Isaías 11, 1 al 5 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo que habría de venir. Una profecía de unos 800 años antes de que viniera el Señor aquí a la tierra. Ahora, ¿qué pasaría con su vida y en su vida? Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre el Redentor, sobre el Hijo de Dios. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cómo fue la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra? Exactamente como Dios lo había decidido. Una vida llena del Espíritu de Dios. Y por eso tenía eso que dice: sabiduría, poder, conocimiento y sobre todo dice temor de Dios. La buena noticia que les tengo, escúchenme, es que en Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. El Espíritu Santo que vino sobre Jesús, que permaneció sobre Jesús, que guió la vida de Jesús, con todas estas manifestaciones de sabiduría, de poder, de inteligencia, de temor de Dios, de poder de Dios, ese mismo Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, Dios el Padre, lo ha hecho morar en tu vida. Está en ti, el mismo Espíritu, con la misma sabiduría, con el mismo poder, con la misma gloria. ¿Lo puedes creer? Por eso es indispensable el Espíritu Santo en tu vida. Es el mismo Espíritu. Ahora mire, sigamos leyendo. Dice ahora, Él se deleitará en el temor del Señor.
el Mesías habría de deleitarse en el temor del Señor. Y es lo que también Dios quiere, que nosotros los hijos de Dios nos deleitemos en el temor de Dios. ¿Cómo? Veamos, sigamos leyendo. ¿Cómo? Dice, no juzgará según las apariencias, no tomará decisiones por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y oigan esto, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Característica: temor de Dios, justicia de Dios, haciendo lo correcto, haciendo lo justo, juzgando justamente. Esa es obra del Espíritu Santo en la vida del Mesías. Y ese Espíritu Santo que estuvo en el Mesías es el mismo Espíritu que está en ti para que haya temor de Dios, para que haya justicia, para que haya verdad, para que se viva para la gloria de Dios en medio de un mundo lleno de oscuridad, de injusticia, de maldad, de iniquidad. Tenemos que ser diferentes. Y la diferencia la marca el Señor. Yo no, la diferencia la hace el Señor en mi vida y a través de mi vida. La conclusión que tengo son unos consejos y se los voy a compartir. Toma la palabra de Dios sin reserva, no la dudes más. La palabra que Dios te ha dado hoy a ti y a mí es definitiva, es indispensable, es absolutamente necesaria. Allí está la verdad, ahí está la vida, ahí está el poder, ahí está el cambio radical que tú y yo necesitamos cada día. Ahí está la mentalidad de Dios, ahí está el propósito de Dios, ahí está la voluntad de Dios, ahí está la revelación del corazón de Dios. Toma la palabra que Dios te ha dado, tómala hoy, sin reserva. Llénate de esta palabra, aplícala en tu corazón y por la fe toma la decisión de cultivar esta relación de intimidad con el Espíritu Santo. Esto no procede de hombre alguno, ni de religión alguna. Esto procede del cielo. Es un don perfecto de Dios que procede del cielo. Esa es la palabra para tu vida y para la mía. Dios no miente. Lo que ha hecho, hecho está y se cumple. Su palabra es la verdad. Así como un día tú voluntariamente, por la gracia de Dios, creíste en Jesucristo para ser salvo, para ser reconciliado con Dios, hoy voluntariamente, por la fe, cree en el Espíritu Santo para vivir la vida victoriosa en Cristo. Si no lo haces, no podrás nunca, jamás, tener una vida que le agrade a Dios en todo. Créelo, acéptalo, confiesa esa verdad. Creo que esa sí es una palabra que debemos declarar para nosotros mismos y hacia los demás. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, óyeme, cuando el Espíritu Santo tiene el control, entonces se produce una conexión perfecta con el Padre y con el Hijo. ¿Cuántos desean esa comunión con el Padre y el Hijo? Solo bajo el control del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, entonces hay una mejor relación entre el esposo y la esposa. Cuando el Espíritu Santo controla al esposo y controla a la esposa, la comunión, la intimidad, el amor, el entendimiento, la comprensión, a pesar de cualquier diferencia, va a ser para la gloria de Dios.
Cuando el Espíritu Santo tiene el control de papá, de mamá y de los hijos, hay armonía en el hogar, respetando las diferencias de cada uno, pero glorificando al Señor. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, entonces hay una conexión de hermandad, de amor entre los creyentes. No tendríamos que oír más, tienes que amar. No oirás eso, sino que fluirá el amor, el respeto, la comprensión, el entendimiento y el interés de servir a los demás. Porque no eres tú, es el Espíritu Santo que está en control. Escúchame, cuando el Espíritu Santo tiene el control, entonces habrá luz en medio de la oscuridad. En tu colegio, en tu universidad, en tu oficina, en tu trabajo, en el bus, en cualquier medio de transporte, donde quiera que tú estés, en tu negocio, donde quiera que tú estés, allí se va a proyectar no un testimonio falso, sino un testimonio de la verdad de Dios en tu vida, de un hombre, de una mujer transformada por el poder de Dios. Una vida nueva, es lo que Dios dijo que habría de suceder y es lo que Él ha hecho y es lo que Él quiere que vivamos. Porque el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo en la vida de cada hijo y de cada hija de Dios. ¿Te ha hablado Dios, hermano? ¿Te ha hablado Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado hoy? Es el camino, es el poder, es la guía, es la orientación, es la verdad, es lo que tú estás necesitando. Hablábamos al principio de los momentos de soledad, de pecado, de desobediencia, de mundanalidad, de todas esas cosas. Todo eso pasará, porque la presencia del Espíritu santifica al hombre y a la mujer de Dios. Es el Espíritu Santo que produce el deseo de orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, ser humilde en el Espíritu, obedecer en el Espíritu, hacer la obra de Dios en el Espíritu. Una vida transformada. Colóquense de pies. Por favor, dile algo a quien te ha hablado. ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha hablado hoy? Dile algo, respóndele. Cierra tus ojos, medita, piensa, analiza, dile algo. Mire, no te sientas mal porque tu vida no ha sido una vida victoriosa. No te sientas acusado. Porque si Dios te hubiera rechazado, no te estaría dando esta palabra. Y Dios te ha dado esta palabra porque te ama. Así que siéntete amado. Siente realmente que a pesar de todo, Dios te ama porque Dios te está dando orientación de cómo quiere Él que tú vivas. Ora allí donde estás. Habla con el Señor. Tú eres un ser valiente y de mucho valor para Dios. Eres una persona amada. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Posiblemente por ignorancia o por no haber creído, has sido presa fácil del pecado, de la mundanalidad, de todas estas cosas que no agradan a Dios. Pero hoy, Dios tu Padre te ha traído aquí y nos ha hablado con ternura y con amor. Nos ha abierto los ojos y nos está diciendo, aquí está el secreto único para tu vida victoriosa en Cristo Jesús. Padre, tú que conoces, como decíamos al principio, la vida íntima, personal de cada uno de nosotros,
Tú que has tenido tanta misericordia en el día de hoy, nos estás atrayendo a ti con lazos de amor, con una voz de ternura, con una palabra de orientación, no para darnos, para ofrecernos, sino para declarar que ya nos los has dado, que ya es nuestro, Señor. En este momento yo te ruego, te suplico, que así como nos has hablado, tu Espíritu continúe ministrando la vida personal de cada uno en particular. No puede estar la palabra por un lado y nosotros por el otro. Necesitamos vivir en la armonía de tu voluntad, de común acuerdo, sabiendo que ya no estamos solos, que ahora somos dos, tu Santo Espíritu y nosotros, tu bendito Espíritu y yo, tu bendito Espíritu y cada uno de los hijos tuyos. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Levanten sus manos y denle gracias a Dios. Abran su boca, díganle, grítenle la gratitud a Dios. Denle las gracias a Dios. Bendigan su nombre, deleítense en su presencia. Denle gracias porque el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar por la gracia de Dios. El mismo Espíritu que estaba en Jesucristo aquí en la tierra es el mismo Espíritu que está en nosotros. Bendito seas tú, Señor. Te adoro junto con mis hermanos. Te damos gracias. Den un aplauso de gratitud al Señor. Aleluya, 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 aleluya.